Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quisiera invitarles esta mañana para que abran sus Biblias, libro de Nehemías, capítulo 3, versículos 31 y 32. Nehemías, capítulo 3, versículos 31 y 32. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús el Señor. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. He leído en la Reina Valera. ¿Lo quiere leer conmigo esta mañana, por favor? ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Padre de misericordia, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra ayuda. Al expresar esta predicación, Señor, yo deseo con todo mi corazón que tu pueblo sea alimentado y nutrido, que entiendan esta verdad y que puedan vivir santamente para guardarla y para vivirla. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. La puerta del juicio. Hemos llegado a la puerta número 10 de todas las puertas que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y esta se llama la puerta del juicio o la puerta de la inspección. Usted va a encontrar que en la Nueva Versión Internacional dice la puerta de la inspección. En la versión Reina Valera dice la puerta del juicio. Y sin duda alguna, este recorrido que hemos hecho por la ciudad de Jerusalén y cómo se reconstruyó esta muralla y cómo fueron restauradas las puertas que habían sido dañadas, nos ha hecho notar también que la narración nos muestra cronológica y ordenadamente cómo se hizo el trabajo. Desde mi punto de vista personal observo que no es solo una manera de arreglar la narración de estos hechos, sino que en realidad todo se hizo en orden. Y ese orden, junto a la intencionalidad, nos dan luces acerca de cómo vivir nuestra vida de fe. Recordemos que llevamos 10 predicaciones en las que hemos visto puerta por puerta. Hoy ajustamos 10 predicaciones. Y observemos cómo estaba la ciudad una vez más. La Biblia dice que en la época de Nehemías, la ciudad estaba configurada más o menos como este mapa nos lo muestra. Si ustedes observan, todos estos días al hacer este recorrido, nos hemos dado cuenta que Nehemías dijo cómo se reconstruyeron todas y cada una de estas puertas, pero siempre se guardó el orden. Las primeras puertas que se nos narraron que fueron reconstruidas fueron la puerta de las ovejas, luego la puerta del pescado, luego la puerta vieja o antigua que también se llama Gesaná, y siguieron en ese orden. Uno podría preguntarse, ¿por qué la narración no dice que se hizo la puerta de las ovejas y la puerta de la fuente? ¿Por qué sería que se hizo en completo orden? Y al llegar a este punto, he comprendido que en nuestra vida de fe también todo tiene que hacerse de la manera como se reconstruyó allí, por medio del orden y por medio de la dirección.
Cuando Dios me inspiró a que compartiera con ustedes el libro de Nehemías, ya se los expliqué hace algunas semanas, Él me inspiró a que lo hiciera porque, hermanos, después de tantos meses que en medio de la pandemia no pudimos congregarnos, muchas cosas se desconfiguraron en la iglesia. Y no hablo de la iglesia en este caso como la institución administrativa que los pastores hacemos. Estoy hablando de la vida de fe de muchos. Estoy hablando de cómo el enfriamiento llegó. Estoy hablando cómo otras cosas ocuparon nuestra mente y nuestro espacio. Netflix se convirtió en un elemento que la iglesia empezó a consumir tremendamente, al punto que cuando empezaban las transmisiones, cuando no nos estábamos congregando, muchos de ustedes estaban tan cansados por haber trasnochado que no se conectaban en el horario en que estábamos haciendo el culto de manera en vivo. Y empezamos a decir cosas como estas: bueno, si tuvimos cultos virtuales en medio de la pandemia, pues ¿por qué no lo podemos seguir haciendo ahora? Pues no es necesario ir al culto el miércoles. Si uno falta un domingo al culto, pues ahí está la predicación, la ven diferido. Así que cuando estábamos viviendo toda esta situación, yo me postré ante el Señor y le dije: Señor, la iglesia quiere hacerlo fácil. La iglesia no ha entendido muy bien esto de hacer un sacrificio de culto a ti. Los hermanos sienten que están cumpliendo porque diezman, ofrendan y esporádicamente responden un saludo. Pero Señor, esa no es la verdadera vida de fe. Permíteme saber cómo puedo yo ayudar para que todo esto se reconfigure y la vida de fe no se pierda en la iglesia. Así que fueron varios días orando y un día el Señor me dice: vete al libro de Nehemías. Al llegar al libro de Nehemías estuvimos en el capítulo 1 y nos dimos cuenta cuánto sufría Nehemías por todo lo que había sido destruido en Jerusalén. En el capítulo 2 nos damos cuenta cómo él empieza a tomar acciones para reconstruir la ciudad y su muralla. Pero hermanos, llevamos muchos meses estudiando cómo fue reconstruida la muralla en el capítulo 3. Y quiero que sepa algo: esto no ha sido por un capricho pastoral. Todas estas semanas hemos estado reconstruyendo estas puertas porque esas puertas representan nuestra vida de fe. Dijimos que la primera puerta en reconstruirse fue la puerta de las ovejas. Y dijimos que esa puerta de las ovejas representa el llamado de Dios a la salvación. Luego vimos que se reconstruyó la puerta de los pescados y dijimos: este es el llamado de Dios a servirle. Luego vimos que se reconstruyó la puerta vieja o antigua. También se llamaba Gesaná y dijimos: esta puerta representa la esencia verdadera del Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, hoy tenemos gente que está predicando con la Biblia en la mano, pero no están predicando el Evangelio de Dios. Están predicando sus propias doctrinas. Hoy tenemos gente que acaba de convertirse al Evangelio, nunca se han sujetado a nadie, no han hecho discipulados, sino que van y hacen un curso allí, otro curso allí, y de un momento a otro resultan disque pastores y apóstoles. La esencia de verdadera del Evangelio dice: ten cuidado. Las personas que están muy nuevecitas en el Evangelio no deberían estar ocupando cargos de obispo ni de pastores. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo dijo él? ¿Acaso eso no sería contradictorio a esa puerta en la que el Señor nos está llamando a servirle? No, él lo dijo porque mucha gente está cogiendo la Biblia, pero no ha entendido el Evangelio. Y una cosa es que alguien predique con la Biblia en la mano y otra cosa es que alguien predique con la revelación de lo que es el verdadero Evangelio. La cuarta puerta que se reconstruyó fue la del valle. Y esta puerta sí que me impactó tremendamente porque dijimos que ella representaba al Señor Jesús y la importancia de los niños. ¿Recuerda hace cuántas semanas fue eso? Muchas semanas. Y justo después de esa predicación empezamos a ver una persecución tremenda contra la infancia, no solo en Colombia, sino en el mundo.
algo que se va recrudeciendo más. Hace 3 semanas la Corte Constitucional dijo en Colombia, bueno, muy bien, si alguien puede abortar o si alguien quiere abortar, le vamos a dar el derecho, ya lo convirtieron en un derecho, de hacerlo hasta la semana 24. Y todo el mundo se cogió la cabeza y dijeron, a la semana 24 ya hay un niño formado. Pero hermanos, todas esas son trampas del sistema. Porque esa misma Corte Constitucional puso el estándar alto porque saben que se vendrán muchas protestas, muchas demandas. Y entonces en algún momento van a bajar el escalafón y van a decir, no, hasta la semana 24 no, hasta la semana 2. Hermanos, ese día muchos cristianos dirán, bien, ganamos la victoria, tuvimos una batalla que ganamos. Quiero decirle, un segundo de vida, un segundo, ya es suficiente para que Dios diga que dentro de un estomaguito, dentro de una barriguita de mamá, hay un ser a quien Dios llama por su propio nombre. Entonces, ¿qué hacen? Nos ponen los estándares altos para escandalizarnos. Luego los bajan para tratar de darle a la gente comodidad y decir, hemos ganado. Falso. Para Jesús son tan importantes los niños que Él dijo, de ellos es el reino de Dios. Luego vimos la puerta del basurero y dijimos que era el poder del Señor Jesús para salvar y para restaurar. Luego vimos la puerta de la fuente, dijimos que esta representaba la presencia del Espíritu Santo. Luego vimos la puerta del agua y dijimos que es el poder de la palabra de Dios, que es la Biblia. Luego vimos la puerta de los caballos y dijimos que es la provisión que Dios nos ha dado de armas espirituales. Hace unos días vimos la puerta oriental y dijimos es el regreso del Señor Jesús por su pueblo. Pero esta mañana vamos a ver la puerta del juicio. Una puerta de la que poco se habla hoy, pero una puerta de la que la Biblia habla tantas veces y tan claramente que nosotros no podemos desperdiciar este tema. Les decía que sin duda alguna, en este recorrido que hemos hecho por la ciudad de Jerusalén y en cómo se reconstruyó la muralla y cómo fueron restauradas las puertas que habían sido dañadas, hemos notado también que la narración nos muestra cronológica y ordenadamente cómo se hizo este trabajo. Por ejemplo, la puerta número 2, que es la puerta de los pescados, no podía ser reconstruida si no había sido reconstruida la puerta de las ovejas. Y usted me dirá, pastor, ¿pero por qué tiene que hacerse en orden? Por una razón. Si alguien quiere pasar por la puerta de los pescados, que significa el llamado de Dios a servirle, primero tiene que pasar por la puerta de las ovejas, que es el llamado de Dios para salvarle. Permítame, le pongo un ejemplo. Conozco a un hombre que toda su vida se ha burlado del Evangelio. Sus padres llevan más de 40 años caminando con el Señor, pero él se ha burlado del Evangelio, lo ha negado, lo ha puesto en escarnio público. Sale a hablar mal de sus padres, mal de los pastores, mal de la iglesia con sus amigos. Sin embargo, ocurre algo. Cuando este hombre se emborracha, se convierte en evangelista. Así que en medio de la borrachera empieza a decirle a la gente, tienes que arrepentirte. Vas para el lago de fuego y azufre. Y le predica a la gente y algunos lo escuchan y otros se burlan. Sin embargo, nunca, escúchenme, nunca él se ha ganado a una persona para Cristo Jesús. Y usted me dirá, ¿y por qué no lo ha hecho? Por una razón, porque está intentando entrar por la puerta de los pescados, que es la de servirle a Dios, cuando no ha entrado por la puerta de las ovejas, en la que Dios le está llamando a la salvación. Hoy tenemos hasta candidatos a la presidencia hablando de la Biblia. ¡Qué asco como lo hacen! Y algunos cristianos están aplaudiéndolos. Escuché la semana pasada a uno de los candidatos a la presidencia y se inventó una terrible historia, tan tremenda que yo dije, wow, qué capacidad para mentir.
Dijo que la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, dice que era prostituta. Y dijo que la Biblia decía que era prostituta porque era viuda y pobre. Dije, ¿qué evangelio está leyendo? ¿Cómo es posible que quiera hablar las verdades del evangelio cuando ni siquiera ha escuchado el llamado de Dios a la salvación? Mucho cuidado con esto, porque hay gente que pone textos bíblicos en su casa o abre la Biblia en el Salmo número 91 o 92 que para que les vaya bien, que para alejar espíritus. ¿Cómo pretenden que Dios venga a traer armas espirituales sobre ellos cuando no han pasado por las otras puertas? Cuando no han aceptado a Jesús como Señor. Observen, queridos hermanos, todas estas puertas significan algo, pero por todas ellas hay que entrar una por una. Ahora bien, al llegar a este punto, alguien dirá, bueno, por lo menos ese hombre que va y predica cuando está borracho tiene temor de Dios. Sin embargo, quiero decirles, ese hombre no puede pretender pasar por la puerta de los pescados, que es la puerta que representa el servicio a Dios, si antes no ha pasado por la puerta de las ovejas en la cual él debe reconocer que Jesucristo es el único que puede salvarle. Digo esto porque no es casualidad que ahora, al estar a punto de terminar esta serie de mensajes acerca de las puertas, nos encontremos con la puerta del juicio, de la inspección. ¿Por qué será la última? ¿Tendrá algún significado para nosotros? Creo que es la última porque ella representa aquello que la humanidad ignora y que de manera intencional quieren ocultar, pero que ocurrirá. Me refiero al juicio de Dios. Viene un día en que Dios va a juzgar a toda la humanidad. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Atención, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que esta mañana, para una mayor comprensión, quiero compartir con ustedes este tema de la puerta del juicio para que queden varias cosas claras a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia indica que hay un solo juicio. Hay un solo juicio. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 34 y 35, Dios dice, no he tenido esto en reserva y atención, y lo he sellado en mis archivos. Piense por un momento eso. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios todo lo conoce, pero atención, Dios todo lo guarda o lo archiva. Hasta hace algunos años conocíamos la profesión de archivador en las empresas y la gente hasta estudiaba eso. Y significaba que era una persona especialista en guardar recibos, en guardar actas, en guardar documentos. En las empresas había una sección grandísima, tipo oficina o bodega, donde ese archivador sabía dónde estaba cada documento. Oye, ¿podrías encontrarme el documento de ese convenio que hicimos tal día? Claro que sí, dame una pista. Ellos tenían palabras, iban y lo buscaban y lo encontraban. Hermanos, Dios tiene un lugar donde guarda todo. Dios guarda lo que hacemos. Dios guarda lo que nosotros miramos. Dios guarda lo que nosotros escuchamos. Dios guarda lo que nosotros decimos. Dios guarda los más íntimos secretos que pensamos. Dice la palabra de Dios, los tiene reservados y los tiene archivados. Y luego Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre. Miren esto, y el día del juicio se avecina. Ahora bien, quiero ser enfático en lo siguiente. Hay una sola ley de Dios. Esa sola ley de Dios está contenida en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa ley aplica para toda la humanidad. Como hay una sola ley, la Biblia indica que hay un solo juicio. Al encontrar varios pasajes en la Biblia
nos vamos a dar cuenta que no se habla de los juicios de Dios en términos de lo que será el juicio final como si fuera plural. Se habla de un solo juicio y se habla del día del juicio. En otras porciones de las Escrituras se habla de los juicios de Dios para decir, cuando un pueblo desobedece a Dios, Dios envía calamidades, envía olas de calor, envía pestes y eso se conocen como los juicios de Dios. Sin embargo, en la Biblia, para hablar del juicio final de Dios, se habla en términos de singular y se dice que para ese juicio hay un solo día. Ahora bien, miremos algunos textos bíblicos que nos confirman esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 15, Jesús el Señor dijo, les aseguro que en el día del juicio, observe que no dice en los días de los juicios, dice en el día del juicio, es decir, hay un solo día, hay un solo juicio. Mateo 11, 22. Pero les digo que en el día del juicio, una vez más, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Mateo 11, 24. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Mateo 12, 36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Así que lo que quiero decir elementalmente en este punto es, hay un solo día en que Dios derramará su juicio. Ocurrirá en un solo día, pero lo más importante es un solo juicio. Lo segundo que quiero decirle es, ese solo juicio es para todos los seres humanos. Es para todos. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la palabra del Señor dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, mire esto, y después venga el juicio. Esa es una ley, es inquebrantable. No cambiará. Es una ley que permanece. Así que repito, hay un solo juicio y ese solo juicio es para todos los seres humanos. Ahora bien, cuando la gente es perseguida o sufre una violación a un derecho o algún mal acontecimiento que ha sido lanzado por otro ser humano, la gente tiene la tendencia a invocar la esperanza de la venganza que causará el día del juicio. ¿Se ha dado cuenta usted que, por ejemplo, la gente dice, no, yo soy inocente, pero ya se verá todo el día del juicio? Por ejemplo, si alguien mintió contra otra persona y esa otra persona no tiene cómo probar su inocencia, esa persona dice, no, llegará el día en que Dios juzgará y el día del juicio se conocerá la verdad. Esa es la esperanza que tiene el que salió afectado. Hermanos, sin embargo, implícitamente, la gente piensa que el juicio será para otros, sobre todo para los que desde nuestra propia escala de valores llegamos a considerar más malos. No, queridos hermanos, el juicio no es solo para los más malos, el juicio es para todos. Esta posición de creer que el juicio de Dios es para los más malos es algo que debemos reconsiderar todo el tiempo, porque la verdad es que usted y yo también seremos juzgados. Se me ocurrió hacer un ejercicio esta mañana con ustedes para mostrarles algo. Y les voy a mostrar una serie de imágenes, pero antes quiero pedirles un favor. Supongamos que aquí cada uno de nosotros es un juez muy parecido a Dios, que juzga las buenas y las malas intenciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a suponerlo. Quiero que se despoje de todo moralismo, de todo lo que usted mismo piense, y le voy a pedir el siguiente favor. A medida que yo le muestre la imagen de ciertos personajes de la historia, usted levantará la mano derecha si piensa que esa persona tiene que ser juzgada por su maldad o por lo que haya hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van a colaborar? Levanten la mano derecha. No, Guille, la otra derecha.
Levanten la mano derecha, por favor. ¿Estamos listos? Listo. Primera imagen, por favor. ¿Saben quién es? Hitler. Asesinó a más de 6 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, moros, árabes, afrodescendientes, gitanos. Levanten la mano quienes piensan que tiene que pasar por el juicio de Dios. Levanten la mano en serio, no la tome así porque acuérdense que ahora yo los estoy juzgando a ustedes. No me complique la vida. Bien, siguiente imagen. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Siguiente. 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 Siguiente imagen. ¿Saben quién es? Garavito, el violador de niños. Siguiente imagen. Siguiente. Siguiente. Nuestro hermano Adrián Rogers. Tal vez mi único predicador favorito. Siguiente. 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 Siguiente imagen. Siguiente. ¿Ya? Ahora trate de mirarse en un espejo. ¿Y usted tiene que pasar por el juicio? Todos seremos juzgados, todos. Sin embargo, hermanos, hay una verdad en la que Dios representa su justicia. Y esa verdad es que aunque todos seremos juzgados y para todos será el mismo juez, no para todos será el mismo objeto de juicio. Piense por un momento usted, ¿quisiera usted estar en el mismo lugar donde está Hitler? ¿Quisiera estar usted en el mismo lugar donde hay abusadores de niños que se disfrazan de religión? Les tengo una buena noticia. Hay un solo juicio, pero hay diferentes ámbitos del juicio. En Génesis capítulo 18, versículo 23, Abraham, nuestro padre en la fe, le dice a Dios: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Y Abraham responde: lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Hermano Hamilton, ¿tienes una pregunta? Hágame un favor, venga hasta acá y tome el micrófono. No, pues gracias, hombre. No, yo entiendo muy bien lo que me dijiste y estás en lo cierto. Estás en lo cierto. El hermano, para los que están en transmisión, dijo que el juicio más duro es para los pastores.
ahorita hablamos un poquito de eso. Pero mire lo que Dios está revelando por medio de su siervo Abraham. Hermanos, hay un solo juicio, pero Dios, que es justo, no va a hacer el mismo juicio para el justo que le va a hacer al malvado. Y eso es una cosa que nos debería dar a nosotros tremenda alegría. ¿Te imaginas en el juicio, por ejemplo, Hitler? Y Dios va a sacar el listado de todas las personas que él mató, todas las conversaciones que tuvo en secreto, todo lo que planeó, e inclusive todo lo que la humanidad no sabe hasta hoy. Y que después pase Nicolás Jr. Y que Dios diga, bien, eres como mal geniadito, eres pesado. Pregunta, ¿será que Dios nos va a llevar al mismo lugar para el mismo juicio? Y Abraham dice, no. Hay una diferencia ahora para ese juicio. Y Dios dice, hay justos y hay malvados. Pero hermanos, ser justo no significa que sea algo que proceda de nosotros. Ser justo significa que, por haber creído en Jesucristo el Señor, Dios el Padre nos justifica ante Él. Así que cuando Abraham está hablando aquí en fe, está diciendo, ¿vas a juzgar de la misma manera a los que creen en Jesucristo que a los que no creen? Y Abraham le dice al Padre, lejos de ti hacer tal cosa. Así que, aunque hay un solo juicio y todos seremos juzgados, Dios hará distinción entre su pueblo y los malvados. A eso usted debería decir, gloria a Dios. Aplaudamos fuerte al Señor, gloria a Dios. Así que hablemos de los ámbitos del juicio. ¿Qué significa ámbito? Significa escenario. Recuerde, será el mismo juicio, todos seremos juzgados, pero Dios pondrá diferentes escenarios para el juicio. Voy a empezar con el primer juicio que nos menciona la Biblia. El primer juicio es precisamente el juicio del Señor a su iglesia. El Señor Jesucristo mismo juzgará a su iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Cuando aquí Pablo está hablando de todos comparezcamos en el tribunal de Cristo, ese todos que él usa no es para toda la humanidad. Él está hablando específicamente a los creyentes en Jesús, aquellos que han puesto su fe en Él y a pesar de sus propias debilidades han querido caminar con Jesús. Cuando Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos, Pablo está usando esa palabra todos para referirse a todos los creyentes en todo el mundo, sin distinción entre judío y gentil, sino toda aquella persona. No importa si es afrodescendiente, no importa si es de raza amarilla, no importa si es colombiano. Si alguien ha puesto su fe en Cristo Jesús y ha pasado a ser parte de su iglesia, Pablo dice, ese es el todos. Pero Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando yo era niño y escuché hablar del juicio de Dios, me enseñaron una cosa muy diferente. Todos estos años de experiencia a la luz de la Biblia me hicieron entender que hay una característica especial en este juicio. Y en esa época yo luchaba y yo decía, yo no voy a decir más mentiras, yo no las voy a decir porque yo no quiero ser juzgado. Y yo creía que había una forma en la que uno podía evitar ir al juicio de Dios. Luego, al comprender la palabra de Dios, dije, definitivamente todos tendremos que presentarnos ante Él. Hace algunos años fui acusado de un delito que no cometí. Como representante legal de una compañía, otra persona cometió un error, pero tuve que ir a juicio. Hermanos, era tan tensionante recibir las llamadas del fiscal, era tan tensionante recibir las notificaciones del juzgado diciéndome tienes que presentarte en tal fecha. Eso llegaba y a mí me daba revoltura en el estómago, se me quitaban las ganas de comer, era una terrible sensación.
No sé qué nos pasa a los cristianos que algunas veces hemos perdido de vista esto. Hermanos, hay un día en el que tendremos que presentarnos ante el Señor y ese día tendremos que dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Pablo va a decir que ese juicio es diferente porque él va a usar la palabra tribunal de Cristo. Y la palabra tribunal en este caso es la palabra que significa que alguien tiene que venir a dar cuentas de algo que ha hecho porque se le asignó una tarea. Así que aquí empieza a haber una diferencia. Permítame, le pongo un ejemplo. La palabra bema significa lugar donde alguien da cuentas de aquello que se le asignó. Significa además escalón. Si esta palabra la podemos literalizar, significa que todos los creyentes en Cristo estaremos un día frente a Él, pero a uno tendremos que pasar un escalón. Ven, Wilmar, por favor, tú que eres grande, un escalón. Al estar frente al Señor, a ti se te pedirán cuentas. En este juicio hay varias características. Gracias. La primera de ellas es que nos presentaremos en ese tribunal el día que el Señor arrebate a su iglesia. La palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. El día que el Señor arrebate la iglesia, ese día va a empezar ese tribunal de Cristo. Serán por lo menos 7 años, es lo que entendemos a la luz de la palabra del Señor. En esos 7 años, todos los creyentes, uno por uno, Ileana, Wilmar, Luceli, Tirso, Yesenia, Juan, Pablo, uno por uno, tendrá que dar un paso al frente para estar ante el Señor Jesús. Y ese día, cada uno será juzgado por aquello que hizo después de haber recibido el mensaje del Evangelio. En ese lugar, en el aire o en las nubes, todos los creyentes tendremos que presentarnos ante el Señor Jesús. Muchos piensan que el juicio será hecho por el Padre Celestial, pero la verdad es que no. La verdad es que todos nos presentaremos ante el Señor Jesús. ¿Por qué? En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 22, nuestro Señor dijo: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Hay una canción de Marcos Vidal que dice: solamente una palabra, solamente una oración, solo déjame mirarte cara a cara. Hermanos, es que todos tendremos que vernos cara a cara con el Señor ese día. Ese día el Señor Jesús estará sentado en ese tribunal y cada uno de nosotros tendrá que subir un escalón para decir qué fue lo que hicimos con y en nuestra vida de fe después de haber recibido el mensaje del Evangelio. No puedo tomarme mucho tiempo en esto, pero quiero tocar un poco lo que el hermano Hamilton mencionó ahorita. ¿Cómo será ese juicio en el tribunal de Cristo? Jesús estará sentado en un lugar de honor y habrá un escalón que nos separará de Él. Él empezará a llamar persona por persona, pero en Mateo capítulo 24 y Mateo 25 nos dice cómo será ese juicio. Primero el Señor Jesús llamará a cada pastor de cada congregación. José Nicolás Ocampo Jiménez, pasa por favor. Uno. Acuérdate que es uno. No quiero hacer el papel de juez. Imagínese, aquí está el Señor sentado en su trono. Mateo 24 dice que primero pasarán los pastores. ¿Quiénes son esos pastores? Él los llama el siervo fiel y prudente que le dio alimento a los otros siervos. Así que hay un orden. Primero el pastor. Y el pastor dirá: Señor, mira, yo recibí tu evangelio, algunas veces trastabillé, pero cuando empecé a entender, tú pusiste en mí el don para predicar la palabra. Señor, todos estos hermanos que están acá
recibieron la palabra durante años. Traté de motivarlos para que, a pesar que parecía que tu venida se tardaba, ellos no perdieran la esperanza. Seguramente cuando el Señor vea esa obra le dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es separado de nosotros. Pasa acá un momento, por favor. Es separado de nosotros. Luego de eso, la Biblia dice que se presentarán delante del Señor todas las iglesias. Dios sabe que para que su iglesia permanezca era necesario que hubiese comunidades, que esas comunidades tuviesen diferencias entre ellas, para que se supiera cuáles guardan la palabra y cuáles no son fieles. Así que se juzgará el trabajo de toda la iglesia. Bien, hicimos un buen trabajo evangelístico, hicimos un buen trabajo de adoración, o habíamos convertido esto en solo un club social. La Biblia dice que así como había 10 vírgenes que estaban esperando al Señor, o al que se iba a casar, o al novio, y 5 de ellas tenían el Espíritu Santo, que era aceite, y 5 eran imprudentes, solo 5 pudieron entrar a disfrutar de las bodas porque tenían el Espíritu Santo del Señor. Ese día no será tanto por actividades que la iglesia será juzgada, sino por la llenura que tengamos del Espíritu Santo. Después que las iglesias estén ante Él, el Señor va a empezar a llamar miembro por miembro. Guille, preséntate ante tu Señor. Preséntese. Y eso que estoy suponiendo que usted va a ser salvo. Estoy suponiendo eso. Vea que medio lo estoy entrando ahí. Paso al frente. Cuando estemos aquí, Jesús le preguntará: ¿qué te di? ¿Cuáles fueron tus dones y talentos? ¿Qué le responderás? ¿Qué dones has recibido del Señor? ¿Qué dones has recibido del Señor? ¿Cómo? Muchos, dime uno. Mire, Él es músico. Él es músico. Y Jesús le dirá: ¿y qué hiciste para que la música tocara a otros? Y tal vez Guille dirá: Señor, pude grabar 3 CDs, hice 4 concierticos gratuitos, nos fuimos a la calle y tocábamos música para que la gente escuchara el Evangelio. Jesús le dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Uno por uno, uno por uno. María Elena, ven ante tu Señor, uno por uno. Subes un escalón, acuérdense, es el tribunal. Todos tendremos que subir un escalón. María Elena, ¿qué recibiste cuando el Evangelio tocó tu corazón? Salvación. ¿Qué dones y talentos recibiste del Espíritu? Predicar, evangelizar, pastorear. ¿Dónde está el fruto de tu obra, María Elena? ¿Quiénes? Y entonces cuando el Señor le pregunte quiénes, Él lo sabe, ella los presentará ante el Señor. Al presentarlos, el Señor le dirá: ven, buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. He llamado a personas como el pastor y la pastora que son representativas en la iglesia, pero ¿y si te llamara a ti el Señor que eso ocurrirá? ¿Qué le responderás? Ahora bien, cuando este juicio se dé, ninguno de los que hayan sido juzgados acá será condenado. Es posible que aquí pase alguien, y voy a hacer esto solo a manera de ejemplo, y por eso voy a llamar a un creyente maduro en la fe. Hermano Hamilton, venga por favor. ¿Usted qué es maduro en la fe? Maduro, maduro. Maduro como el plátano maduro. Usted sube su escalón. 1. Hamilton, ¿quién te presentó el Evangelio? ¿Quién me presentó el Evangelio? Sí. Una hermana. Acuérdese que usted está ante Jesús. ¿La hermana qué? Conchudo. Baje. Uno solo. 1, ahí. La hermana Elizabeth. ¿Qué hiciste con el Evangelio después de haberlo recibido? Ahora bien, supongamos que él diga: nada, Señor.
tuve miedo de evangelizar, no era muy bueno para orar, no era muy bueno para leer la palabra. Mira, hermanos, es posible que eso ocurra, porque la palabra del Señor dirá que habrá recompensas para los que hicieron y para los que no hicieron. Para los que hicieron mucho y no tuvo nada de valor, para los que hicieron poco y era muy valioso. ¿Sabe qué va a pasar? Después de él estar aquí, aunque su obra no sea significativa, él pasará. Y ya aquí, después de estar acá, no habrá condenación para ninguno de nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien dirá, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque si Él dice que nada, ¿qué sentido tiene que sí esté al igual que los que hicieron algo? Pues quiero decirles, queridos hermanos, hay dos cosas diferentes. Una cosa es que aquí sea salvo completamente y reciba la corona de la vida. En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que cada uno recibirá una corona de vida. Corona de vida, corona de vida, corona de vida, corona de vida. Pregunto, ¿será justo que todos queden en las mismas condiciones después que unos hicieron y otros no? La Biblia incluso va a decir que a pesar que todos reciben la corona de vida, después, en ese mismo juicio, cada uno recibirá una recompensa por lo que haya hecho. Y Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Así que diferenciemos. Hay dos tipos de elementos. Vamos a decir que hay unos minerales preciosos con piedras preciosas y vamos a decir que hay unos materiales que simplemente ante el fuego son combustibles. Dice madera, heno y paja. Entonces mire lo que sigue diciendo Pablo. Si alguien construye sobre este fundamento, o sea, sobre Jesucristo, Jesucristo es el fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá, ojo, su recompensa. Observe que ya no está hablando de la corona de la vida. Su recompensa es un adicional. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que vamos a poner las cosas en orden. ¿Listo? Ya recibieron la corona de la vida. Pero Dios dirá, muy bien, ¿y cuáles son tus obras? Y el pastor dirá, esta comunidad de la iglesia. Y Dios dirá, bueno, se salvaron, fueron salvos, salvaron su vida con sabiduría, crecieron en el conocimiento de la palabra del Señor. Fue una salvación que trajo sobre ellos libertad en su pensamiento. Entonces Dios va a decir, vamos a pasar esto por el fuego. Y dice que la obra será pasada por el fuego. Al salir, esa obra será o de oro, o de plata, o de piedras preciosas. Si esos elementos pasan por el fuego y salen, el pastor recibirá recompensa. Si alguien dice, Papito Dios o Jesús, porque acuérdense que es Jesús el juez, mira Señor Jesús, yo evangelicé millones de veces, hice 3 viajes por el mundo y evangelicé, y Jesús le dirá, muy bien, vamos a probar tu obra. Así que la mete al fuego y la saca y dice, oye, hiciste cosas que eran muy aparentes, llamaban mucho la atención, pero a la hora de la verdad, el fuego ha consumido tu obra, no aparece por ninguna parte. ¿Sabes qué dice Pablo? Esta persona será salva, pero no tendrá recompensa. Así que este señor, además de tener la corona, recibirá una recompensa. ¿Por qué?
por su obra. Y lo mismo ocurrirá con cada uno de nosotros. Para algunos su obra será como oro, para otros su obra será como paja. Piensen lo siguiente: ¿cuántos pastores en la historia de la iglesia se convirtieron en grandes predicadores? Predicaban sermones, llenaban estadios, convocaban multitudes, pero perdieron a su propia familia. Ese día se juzgará la acción y es posible que ese pastor tan renombrado en la historia tenga como resultado que su obra fue consumida por el fuego. Es salvo, pero perdió todo lo que había hecho. Sin embargo, es posible que una mamá temerosa venga ante el Señor y le diga: Señor, pues lo único que hice durante todos estos años fue instruir a mis hijos en la palabra del Señor. Les compartí tu palabra, oré por ellos. Cuando estaban en tentación, te clamé en ayuno, los corregí. Dios dirá: vamos a pasar esa obra por el fuego. Y cuando se meta, aunque parezca poco comparado con ese pastor que llenaba multitudes, salga que su obra es tan brillante como el oro, porque esa mamá logró que ese hijo fuera fiel creyente a Jesús el Señor y que por medio de su vida de testimonio muchos otros llegaran al Evangelio del Señor. No nos confundamos, no es por la fama terrenal que seremos recompensados allá. Es por el valor de la obra de cada uno de nosotros. Un aplauso para nuestros queridos actores. ¿Qué has recibido del Señor? Pregúntate por un momento: ¿qué presentarás ante el Señor? Pregúntate: ¿qué tan productivo soy? Tercera pregunta: ¿qué es aquello que recibiste de Dios y no has puesto a producir? La puerta del juicio representa esto: el que nosotros tengamos que presentarnos ante el Señor. ¿Recuerdan que les dije que había un juicio para los justos en un ámbito y que el ámbito del juicio para los malvados es diferente? Solo a manera de información, y lo siguiente que diré, tenemos que ir muy rápido, así que tome nota. La Biblia menciona que hay otro juicio. Esto es a manera de información. Esto no representa la puerta del juicio. Esto representa el juicio para otras personas. En primer lugar, el juicio a Israel. Esto es a manera de información. Me estoy desconectando un poco del mensaje para que usted entienda esto. El juicio a Israel. El Israel no creyente, el que no ha aceptado a Jesús como Señor, recibirá un juicio diferente, o más bien, el mismo juicio en un ámbito diferente. En Mateo capítulo 19, versículo 27 y 28, el Señor Jesús dijo: mira, esto es Pedro el que está hablando, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Versículo 28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo va a ocurrir esto? El Señor ya arrebató a su iglesia, ya su iglesia ha sido juzgada por Él, y la Biblia dice que aquí en la tierra va a empezar la gran tribulación. En la gran tribulación no será salvo ningún gentil, solo aquellos que hacen parte del pueblo de Israel. Dice que tendrán que pasar por ese sufrimiento y Dios les va a traer a ellos una sabiduría especial de su espíritu para que reconozcan que el anticristo no es el verdadero Mesías. Cuando ellos reconozcan eso, también dice el profeta Zacarías que Dios les enviará un espíritu de oración y de clamor, y entonces empezarán a decir: ya sabemos que Jesús sí es el verdadero Mesías. Y dice que a esos judíos los empezarán a matar, a perseguir en la gran tribulación, y a medida que vayan saliendo de la gran tribulación, tienen que ir presentando este lugar. ¿Qué lugar es este? Un lugar donde está el Señor Jesús, y alrededor de él hay 12 tronos donde se sentarán sus santos apóstoles.
Cada uno tendrá que juzgar a cada una de las tribus de Israel. Termino esta parte y otro día hablamos de eso. Siguiente juicio. El juicio a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Cronológicamente el juicio a Satanás ya fue ejecutado. El Señor Jesús dijo, el Consolador los convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Atención a esto, Satanás ya ha sido juzgado. Lo que pasa es que aunque ya fue juzgado, todavía no se ha materializado su condena. El día que se materialice su condena, para Satanás no habrá un juicio público en el cual Dios hablará con él. Dios no hablará con Satanás. Solamente se confirmará su sentencia y su condena. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observe esto, ese juicio ya fue ejecutado, pero ese día se materializará su condena. Observe que a diferencia de los juicios que llevamos, Dios o Jesús no hablará con Satanás. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue juzgado. ¿Y cómo fue juzgado? Con la palabra viva que descendió del cielo, que se llama Jesucristo el Señor. Punto. El otro ámbito del juicio es el juicio al resto de la humanidad. ¿Cuál es ese resto de la humanidad? O sea, los que no son cristianos y los que no son del pueblo de Israel. El resto de la humanidad. Todos aquellos que habiendo conocido el mensaje del Evangelio lo despreciaron. Todos aquellos que fueron una vez a una iglesia cristiana, pero esto les pareció súper harto y aburridor porque era mejor el placer de la noche de rumba y de sexo. Todos aquellos que habiendo conocido el Evangelio dijeron, no, la palabra de Dios, no, qué pereza, qué cansancio. Todos aquellos que se negaron a amar la verdad, como dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar ese día? Va a cambiar el escenario. Acuérdense que para juzgar a la iglesia, Jesús se sentará en un tribunal. Para juzgar a Israel, Jesús se sentará en un trono glorioso. Y junto a él, 12 tronos donde estarán sus santos apóstoles. Pero para el resto de la humanidad, aparecerá el Señor en un gran trono blanco. Y dice Juan, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Imagínese eso tan terrible. Eso significa que este trono no hace parte del cosmos, está por encima del cosmos. ¿Puede usted imaginarse por un momento al cielo y a la tierra huyendo? Es algo que no alcanzamos a dimensionar, ni a medir, ni a imaginarnos. Pero dice que cuando Él se siente en ese trono blanco, de su presencia huirán la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Y dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Atención, imagínense, ya hay un gran trono blanco. Hay alguien que está sentado en ese trono, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo, pero ya en la plenitud de la divinidad. Ya ha sido completamente glorificado. Ahora el Padre y el Hijo están en completa unidad, como dice Pablo a los Corintios. Ya no hay ministerios celestiales, sino que está Dios en su plenitud. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra huyen de su presencia sin dejar rastro alguno, pero ahora va a ocurrir algo.
van a ser juzgados todos aquellos que nunca aceptaron el mensaje del Evangelio. Juan, en este capítulo, usará la palabra muertos en dos sentidos. Aquellos, primer sentido, aquellos que por no haber recibido a Jesucristo siguen muertos en sus delitos y pecados. Y también se refiere a los muertos como aquellos que en vida pues murieron y ahora tienen que experimentar la resurrección para condenación. ¿Qué va a pasar? Está diciendo Juan que hay un libro y que hay unos libros. Si usted observa, se habla de un libro donde está el nombre de los que fueron salvos. Pero también la palabra está diciendo acá que a su lado hay unos libros. Como Dios es juez justo, ese día llamará persona por persona. Tu nombre. No me voy a inmiscuir en esto, pero vamos a poner cualquier nombre. Bueno, diré Nicolás. ¿Sabe qué hará el juez justo? Mirará. Ese juez justo sabe que el nombre de esa persona no está acá, pero como es justo, lo buscará. Y al final le dirá, no estás acá. Como no estás acá, aquí en estos libros que tengo a mi lado, están todos los hechos que hiciste en vida. Y dice que se tomarán esos libros y se empezará a leer cada cosa que esa persona hizo. Tal día mentiste, tal día robaste, insultaste a tu padre, maldijiste a tu madre. Todo lo que esa persona hizo en vida. Y luego que se lean todos esos delitos y pecados que cometió, esa persona será arrojado al lago de fuego y azufre. Ese es el juicio del gran trono blanco. ¿Recuerdan lo que leímos en Deuteronomio cuando dijimos que Dios tenía unos archivos? Repitámoslo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 34. ¿No he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Tengo muchas más cosas para decir, pero debo terminar acá. ¿En cuál juicio te gustaría estar? Ya sabemos que algún día tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Yo, como creyente en Cristo Jesús, preferiría estar en el tribunal de Cristo, donde inclusive mis obras necias y mis pecados del pasado no saldrán a la luz, porque como ya les dije, en el tribunal de Cristo solamente tendremos que presentar un informe de lo que hicimos con el Evangelio. Pero ¿estamos viviendo la vida de fe para que esto se haga una realidad? Si hay alguien que me está viendo por redes sociales o hay alguien acá que está por primera vez o segunda vez, inclusive si hay algún miembro de la iglesia que tiene que arreglar un asunto con Dios, quiero decirle, la vida de fe no es para que nos vaya bien en la tierra. Esas son añadiduras. La vida de fe es porque un día Dios va a derramar su juicio y hoy Dios nos sigue brindando la oportunidad que en vez de pasar por el juicio del gran trono blanco donde habrá condenación, podamos pasar por el tribunal de Cristo donde recibiremos la corona de la vida y si hacemos las cosas para honrar al Señor, recompensas. Decida usted qué quiere. Si usted decide quiero vivir el juicio del tribunal de Cristo, le animo, no pierda la fe, persevere. Si usted está por primera vez en una iglesia cristiana y nunca se ha bautizado, yo no quiero infundir con esto temeridad, pero quiero decirle, hay una invitación abierta donde Jesús mismo te está diciendo, ven, hay algo mejor para ti. Sálvate de esta perversa generación. Si hay algún hermano en esta iglesia que aún no ha sido bautizado, porque está esperando algo. Hay gente que dice, bueno, estoy esperando estar mejor, estoy esperando tener una señal. Quiero que sepas, no es un asunto tuyo. Es un asunto que Jesús ya hizo en el Calvario y tú por medio del bautismo, el arrepentimiento y la vida de fe, deberías decirle a Jesús,
Señor, acepto tu llamado de amor. Si tú dices, bueno, es que yo nací en una familia con temor de Dios, mis padres sirvieron a Dios, fueron diáconos, fueron pastores, fueron evangelistas, acuérdate, tú solito tendrás que presentarte ante el Señor. Tú solito. Tal vez alguien dirá, es que esos cristianos no han recibido buen testimonio y la verdad tengo muchos rencores por cosas que han hecho. Tienes que tomar una decisión. O vives por la fe o vives por tu propio juicio. Hoy el Señor nos sigue llamando. Y al traer este mensaje, termino diciendo, el día del juicio llegará. Es mi deseo, y sé que el del pastor con todo mi corazón, que el día del juicio tuyo sea en el tribunal de Cristo y no en el gran trono blanco. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.